Hay lugares que parecen normales, lugares que ves todos los días, sin sospechar nada. Un parque, por ejemplo. Columpios que crujen con el viento, resbaladeros desgastados por el uso, bancas donde alguien se sienta a descansar. Pero hay parques que guardan algo más. Este está al final de una calle poco transitada. No tiene nombre en los mapas, y si preguntas por él, la gente simplemente cambia de tema. Todo ocurrió una tarde de verano. El sol empezaba a bajar cuando Mateo, Lucía, Tomás y Valeria llegaron corriendo, como lo hacían casi todos los días. Tenían entre 9 y 11 años, eran inseparables. Mateo llevaba un balón, Tomás siempre proponía juegos nuevos. Lucía era la más curiosa, y Valeria siempre decía que ese parque le daba mala espina. No deberíamos quedarnos hasta tarde, había dicho más de una vez, pero ese día nadie le hizo caso. El parque estaba extrañamente vacío. Ni un adulto, ni otros niños, solo ellos, y el sonido lejano del tráfico. Mejor, así tenemos todo para nosotros, dijo Mateo, y comenzaron a jugar. Corrieron, gritaron, rieron, todo parecía normal, hasta que el columpio empezó a moverse. No fue algo brusco, no fue algo que llamara la atención de inmediato, solo un leve balanceo, como si alguien acabara de bajarse. Lucía fue la primera en notarlo. ¿Vieron eso? Los demás se giraron. El columpio seguía moviéndose. Seguro fue el viento, dijo Tomás. Pero no había viento. El aire estaba completamente quieto. Valeria se quedó mirando fijamente. No hay nadie. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, pero duró poco. Vamos, sigamos jugando, insistió Mateo. Y así lo hicieron. Intentaron ignorarlo, pero algo ya había cambiado. Minutos después ocurrió otra cosa, un sonido, una risa. No era fuerte, no era clara, pero definitivamente no era de ellos. Lucía se detuvo en seco. ¿Escucharon eso? Esta vez, nadie respondió de inmediato, porque todos lo habían escuchado. Era una risa, pero no alegre. Era vieja, vacía, como un eco que no pertenecía a ese lugar. Valeria retrocedió un paso. Ya vámonos, pero Tomás negó con la cabeza. Seguro hay alguien escondido. Y decidió investigar. Caminó hacia los árboles al fondo del parque. Los demás lo siguieron, con duda. El sol seguía bajando, las sombras se alargaban, y el parque se sentía distinto, más frío, más silencioso, demasiado silencioso. Cuando llegaron al borde del parque, lo vieron. Al principio, pensaron que era un niño. Estaba de pie, entre los árboles, inmóvil, de espaldas. «Oye», dijo Mateo. La figura no se movió. «¿Quieres jugar?» Nada. Entonces, la figura giró lentamente, y ahí fue cuando todo dejó de tener sentido. No tenía rostro, donde deberían estar los ojos. Solo había oscuridad, un vacío imposible. Valeria soltó un grito. Tomás retrocedió. Lucía se quedó paralizada. Y Mateo simplemente no podía dejar de mirar. La figura dio un paso, luego otro. No caminaba como una persona. Sus movimientos eran incorrectos, como si no entendiera cómo funciona un cuerpo humano. «Corran», susurró Valeria, y entonces todos reaccionaron. Salieron corriendo, pero algo estaba mal. El parque ya no era el mismo. El camino hacia la salida parecía más largo. Las bancas estaban en lugares distintos, los árboles más cerca, como si el parque se estuviera cerrando sobre ellos. Mateo giró. La figura ya no estaba donde la habían visto. Estaba más cerca, mucho más cerca. Y entonces habló, pero no con palabras, con voces, muchas voces, superpuestas, susurrando, llamándolos por sus nombres. Mateo, Lucía, ven. Lucía se tapó los oídos. No lo escuchen. Pero era imposible. Las voces estaban dentro de sus cabezas. Valeria tropezó. Tomás la ayudó a levantarse.
Mateo miró atrás una vez más y vio algo peor. No era solo una figura. Ahora había más. Sombras entre los árboles, moviéndose, observando, esperando. El parque estaba lleno, pero no de personas. Llegaron al columpio, ese maldito columpio, que ahora se movía con fuerza, chirrido tras chirrido, como si alguien invisible lo estuviera usando. «La salida está allá», gritó Tomás. Pero cuando miraron, no había salida, solo más parque, más oscuridad, más sombras. Lucía empezó a llorar. «No vamos a salir». Valeria la abrazó. «Sí vamos a salir». Pero su voz temblaba. Mateo respiró hondo. «Tenemos que seguir». Y dieron otro paso, y otro, hasta que Tomás dejó de correr. «¿Tomás?», dijo Mateo. No respondió. Estaba de pie, mirando hacia el resbaladero. «¿Qué pasa?». Entonces lo vieron. Una sombra, detrás de él, extendiéndose, subiendo por su espalda. «Tomás, muévete». Pero no se movía. La sombra lo cubrió por completo, y en un segundo desapareció. Así, sin ruido, sin rastro. Lucía gritó. Valeria cayó de rodillas. Mateo sintió que el mundo se rompía. «Tenemos que irnos. ¡Ya!». Pero el parque no los dejaba. Las voces eran más fuertes, las sombras más cercanas, el aire más pesado. Y entonces, todo se detuvo. Silencio absoluto. La figura sin rostro apareció frente a ellos, más cerca que nunca, y levantó lo que parecía ser un brazo, señalándolos, invitándolos, como si dijera: «Ahora ustedes». Valeria cerró los ojos. Lucía dejó de llorar. Mateo dio un paso atrás. Entonces, todo se volvió negro. A la mañana siguiente, el parque estaba vacío. Como siempre, el columpio, quieto, el resbaladero, silencioso, nada fuera de lugar. Nadie parecía notar nada extraño, excepto una cosa. En el suelo, cerca de los árboles, había un balón y marcas, como si alguien hubiera intentado correr, pero no lo hubiera logrado. Desde entonces, nadie vuelve a jugar allí después de las 6, y algunos aseguran que si te quedas en silencio, puedes escuchar risas, susurros y el sonido de un columpio que no deja de moverse.